Hola, hoy vamos a elaborar esta base para o cáliz para las rosas. Entonces vamos a necesitar estambre color verde, una aguja a juego y los puntos bajo, deslizado, medio punto alto y punto alto. Vamos entonces en un aro mágico a elaborar, a montar 3 cadenas y vamos a hacer 19 puntos altos alrededor. 18 y 19 cadenas, puntos altos, perdón. En la última de las tres primeras cadenas que hacen el primer punto alto, vamos a hacer un punto deslizado. Y aquí vamos a hacer 10 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a trabajar en el segundo punto después del gancho, un punto deslizado. En el siguiente otro punto deslizado y con eso vamos a crear la punta. Luego vamos a hacer un punto alto, punto bajo, perdón, punto bajo para ir creciendo. Vamos a hacer un medio punto alto, sacamos todas las lazadas juntas y luego hacemos un punto alto normal. Sacamos primero 2 lazadas y luego 2 lazadas y ahora vamos a hacer un punto alto modificado en estos restos de puntos que tenemos acá, 4 para ser exacto. Tomamos un punto alto normal, pero vamos a sacar primero una anilla solamente, luego sacamos 2 y luego sacamos 2 y esto nos va a hacer una especie de intermedio entre un punto alto doble y un punto alto normal. Repito, tomamos lazada para hacer un punto alto normal, pero en lugar de sacar 2 anillas vamos a sacar solamente una y luego 2 y luego 2 para terminar. Y así vamos a hacer las 2 que restan y luego hacemos un punto deslizado para estabilizar esta hoja. Entonces sacamos 1, 2 y 2 y nos queda un punto por terminar. Repetimos. Punto alto, pero en vez de 2 sacamos una anilla primero, luego 2 y luego 2. Esto le da un poquito más de altura al punto alto. Y así nos va quedando. Entonces, acá vamos a hacer, contar 1, 2, 3 y en la cuarta vamos a hacer un punto deslizado. Bien, y aquí nos va a quedar ya esta hojita lista. Esto lo vamos a repetir 4 veces. Lo mismo, 10 cadenas, repetimos los puntos que tenemos acá y clavamos en el cuarto punto con un punto deslizado. Entonces lo vamos a hacer 4 veces más y rematamos. Una vez que hemos terminado ya todos los pétalos, buscamos la cadena inicial y vamos a cerrar con un punto deslizado. Y así terminamos con una cadena de seguridad. Cortamos hilo y luego rematamos. Entonces así nos ha quedado la base o el cáliz para las rosas. Lo vamos a trabajar de este lado para que las puntadas más bonitas nos queden por el lado de afuera. Espero que les haya gustado. Nos vemos
en el montaje de la rosa en otro video.